El mes pasado, específicamente el 14 de febrero, se celebró el Día del Amor y la Amistad, y comprobamos que vivimos en una época con una generación que habla mucho del amor. Existen canciones que hacen referencia a este tema, también series que se elaboran con una trama que gira alrededor del amor. Incluso las películas se vuelven más atractivas o entretenidas cuando tienen incluido este elemento, el amor. Y es que por decirlo de alguna manera, es como si Dios hubiese insertado este chip en la naturaleza humana. Todos, sin excepción, queremos ser amados. El ser humano puede sobrevivir muchas cosas, la pobreza, la enfermedad, las dificultades, pero le cuesta profundamente vivir sin amor. Pero hay algo muy curioso que debemos observar. Aunque se habla mucho del amor, amor por aquí, amor por allá, tanto que se nos bombardea, algunas personas viven inseguras respecto al amor. Se preguntan, ¿será que me aman solo mientras no falle? ¿O me aman solo cuando hago lo correcto? ¿O me amarían si conocieran lo peor de mí? ¿Puede el amor permanecer incluso cuando fracaso? La mayoría del amor humano, mis hermanos, es frágil. A veces cambia, a veces se enfría, a veces depende del desempeño, a veces se rompe. Entonces surge una pregunta aún más profunda. ¿Existe un amor que no cambie? ¿Un amor que no dependa de nuestro rendimiento, esfuerzo o mérito? ¿Un amor que no se agote cuando fallamos? ¿Un amor que sea perfectamente puro y justo? Y la Biblia responde con algo extraordinario. Dios no solo ama, sino que Dios es amor. Y así se titula la lección número 26. Dios es amor. Pero para entender esta afirmación debemos preguntarnos qué significa realmente eso. Porque, mis hermanos, si no entendemos correctamente el amor de Dios, podríamos convertirlo en un amor sentimental, débil o moldeado según nuestras referencias humanas. Y déjenme decir esto, hoy no vamos a estudiar un amor humano proyectado hacia el cielo, sino que vamos a estudiar el amor eterno de Dios, del cual todo amor verdadero se deriva. Así que, permítanme primero iniciar con esta afirmación. El amor pertenece a la naturaleza misma de Dios, puesto que es un atributo divino. El amor es un atributo divino. Y para refrescar un poco nuestra memoria, debemos decir que un atributo es una cualidad esencial del ser de Dios. Un atributo es una cualidad esencial del ser de Dios. No es algo que Él tiene ocasionalmente, no es algo que Él practica a veces, no es una emoción pasajera. Cuando decimos que el amor pertenece a la naturaleza o esencia de Dios, estamos diciendo que no es algo externo a Él, no es algo que Él adquirió, no es algo que pueda perder. Cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando simplemente de que Dios hace cosas amorosas, estamos diciendo que el amor es parte esencial de quien Él es. No es algo que Él activó cuando creó al hombre, sino que el amor en Dios es eterno, como Él es eterno. Es algo que Él es. Así pues, si hiciéramos la pregunta, ¿qué es el amor de Dios? Podríamos decir que es aquel atributo divino que mueve a Dios a darse libre y desinteresadamente a otros para el beneficio o bienestar de ellos. Permítanme repetir, el amor de Dios es aquel atributo divino que mueve a Dios a darse libre
y desinteresadamente a otros para el beneficio o bienestar de ellos. Así que las Escrituras nos enseñan que el amor divino o el amor de Dios es mucho más que una actitud, una emoción o una obra. ¿Notan eso? En nosotros, los seres humanos, el amor puede ser una actitud. Unos podrían decir, yo decido tratarte bien. O también puede ser una emoción, yo siento afecto por ti. O puede ser una obra, hago algo por ti. Así podría ser el amor humano, en una descripción breve. Pero todas esas cosas en nosotros cambian, pueden aumentar o disminuir, se activan o se apagan, dependen de las circunstancias. Pero en Dios no es así. Si el amor de Dios fuera solo una emoción, podría fluctuar. Si fuera solo una actitud, podría cambiar. Si fuera solo una obra, dependería de la creación. Pero noten esto, el amor de Dios es un atributo de Dios, es una cualidad de su ser, una parte de su mismo ser o naturaleza. Dios ama de verdad, pero Él también es amor. Él es la esencia misma de lo que el amor verdadero es. Y todo amor verdadero fluye de Él como su fuente originaria o como su fuente de origen. Así que, mis hermanos, nosotros siempre debemos reconocer que el amor divino no pertenece a la categoría de cosas que Dios hace, sino a la categoría de lo que Dios es. Estamos diciendo que Dios es amor. No estamos diciendo simplemente que Él hace cosas amorosas. Estamos afirmando algo más profundo. El amor pertenece a quien Él es eternamente. Dios no aprende a amar, no comienza a amar, no deja de amar. El amor es una perfección eterna de su ser. Así que, mis hermanos, permítanme llevarlos a las Escrituras y abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer este texto donde se nos habla acerca del amor de Dios. Aquí vamos a ver un nombre que es atribuido a Dios y cómo este nombre nos habla acerca de la naturaleza de Dios. Noten lo que dice este texto. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y aquí está. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de amor. Ese es el nombre que se atribuye aquí. Mis hermanos, cuando se habla del Dios de amor, se nos dice que el amor es un atributo de Dios. No está diciendo que Dios ocasionalmente ama o que Dios a veces muestra amor, sino que dice el Dios de amor. Y eso implica que el amor a Dios lo caracteriza. A Dios el amor lo identifica, el amor procede de Él, es parte de quien Él es. Decir el Dios de amor significa que Él es el origen del amor verdadero. Él es el modelo perfecto del amor. Y todo amor genuino fluye de Él, pues es un atributo de Dios. Con eso no queremos decir que Dios sea un conjunto de sentimientos como ternura, suavidad, afecto, como ven el amor muchos de los seres humanos o de las personas, sino que todo lo que podríamos pensar acerca del amor va más allá de lo que Dios es. Porque la verdad comunicada en esta declaración, el Dios de amor, es que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza. Dios no podría dejar de ser amor, como tampoco podría dejar de ser justo. Incluso en medio de su justo juicio, Él continúa siendo el Dios de amor.
Todas sus obras, incluyendo sus juicios, son manifestaciones de su amor. Finalmente, dado que Dios es amor, Él es el estándar por el cual son juzgadas todas las demás, así llamadas manifestaciones de amor. Así que ya hemos leído este texto donde se nos muestra este nombre de Dios, el Dios de amor. Ahora vayamos a Primera de Juan. Vayamos a esta carta escrita por el apóstol Juan, el capítulo 4, Primera de Juan 4. Vamos a leer primero el versículo 8 y luego nos saltaremos al versículo 16. El versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Aquí, mis hermanos, en estos dos versículos, se encuentra una de las declaraciones más importantes en todas las escrituras acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de ese conjunto de cualidades que indican la naturaleza propia de Dios. Pero permítanme explicar un poco acerca de esta declaración. Cuando dice Dios es amor, algunas de las mayores verdades acerca de Dios nos han sido reveladas por medio del apóstol Juan. Si leemos su evangelio, nosotros incluso ya lo hemos estudiado, él dice que Dios es espíritu. También dice que Dios es luz. Y ahora se nos está diciendo que Dios es amor. Es importante, mis hermanos, reconocer esto. En estos textos se enfatiza esto, que la esencia de Dios es amor. Y esto lo determina que Él dio a su Hijo por los pecadores. Y asimismo, debemos reconocer que las Escrituras declaran que Dios es amor y no que el amor es Dios. ¿Notan eso? No es algo intercambiable. No se pueden intercambiar estas dos frases. Siempre debemos afirmar que Dios es amor, pero no podemos afirmar que el amor es Dios. El universo no fue creado ni está gobernado por un sentimiento, una emoción o una actitud llamada amor, sino por el soberano Señor de la Escritura, quien en su naturaleza misma es amor. Mis hermanos, porque esto es importante entenderlo, el amor divino no es simplemente algo que Dios siente o hace, sino es algo que Dios es. El amor divino es algo que Dios es. Pero permítanme ingresar a un tema de mucha relevancia para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la armonía que existe entre la justicia de Dios y el amor de Dios. Permítanme hablar de el justo amor de Dios. El justo amor de Dios. Antes de avanzar más en nuestro estudio del amor de Dios, debemos asegurarnos de que estamos pensando bíblicamente y que no estamos distorsionando la perspectiva bíblica del amor de Dios con presuposiciones erróneas de nuestra cultura contemporánea. ¿Cómo define la cultura moderna el amor? Bueno, la cultura actual dice que amar es aprobar todas las opiniones, tolerar todos los comportamientos, no juzgar nada, no decir que algo está mal. Y si alguien dice, eso es pecado, eso está mal, eso contradice la voluntad de Dios, entonces a esa persona se le acusa de intolerante, fanático, cerrado, odioso. Pero eso no es la definición bíblica de amor. Noten esto, mis hermanos. Actualmente la cultura dice, si me amas,
Debes aceptar todo lo que hago sin cuestionarme. Pero la Biblia dice, si te amo, deseo lo mejor para ti y lo mejor para ti es la voluntad de Dios. Mis hermanos, la cultura moderna ha redefinido el amor como la disposición de aprobar o al menos tolerar toda opinión o todo comportamiento sin juicio o censura. ¿Notan esto, mis hermanos, cuando se realizan aquellas marchas del orgullo gay? Cuando estas personas que se identifican como algo que va en contra de su misma genética y naturaleza, estas personas homosexuales tachan de intolerantes o, o de cerrados o fanáticos a aquellas personas que les dicen la verdad. Cuando un cristiano se acerca a una de estas personas con todo el amor, obviamente, sin odio, sin resentimiento o crueldad, pero cuando una persona le muestra lo que la Biblia dice, esta persona puede responder como, tú no me estás amando, lo que tú estás haciendo es un acto de odio hacia mi persona, porque la cultura moderna ha redefinido el amor como la disposición de aprobar o al menos tolerar toda opinión o comportamiento sin juicio o censura. Cualquier mención de una norma absoluta de moralidad es considerada una estrechez de mente e intolerancia. Cualquier palabra de juicio o censura es vista como falta de amor o incluso odio. Notan, mis hermanos, voy a dar un ejemplo. El amor moderno es como un médico que, por no asustar al paciente o por no hacerlo sentir mal, le dice que su tumor no es nada grave, que es una simpleza. Pero el amor bíblico es el médico que precisamente porque ama al paciente, le dice la verdad dolorosa para poder operarlo y salvarle la vida. Mis hermanos, existe una diferencia entre el amor de Dios y la opinión errónea del hombre moderno, que se puede resumir con una sola palabra, y esa palabra es justicia. Y en la Biblia, justicia significa que Dios siempre hace lo correcto, siempre actúa conforme a su santidad, siempre da a cada uno lo que moralmente merece y es debido. Y también la justicia de Dios significa que nunca pasa por alto el mal, como si no importara. Dios no se hace de la vista gorda. Pero para muchos, el amor de Dios es que Él va a hacerse de la vista gorda a sus maldades y pecados. Entonces, mis hermanos, la diferencia entre el amor de Dios y la opinión errónea del hombre moderno se puede resumir con una sola palabra: justicia. La justicia es un atributo de Dios, un aspecto esencial de su naturaleza. Así que Él no puede dejar de ser justo, como tampoco puede dejar de ser amor. Además, Él no puede ignorar o dejar a un lado su justicia, ni siquiera en nombre del amor. Entonces, la diferencia es esta. La cultura dice, amar no es juzgar, pero la Biblia dice, Dios ama, pero también juzga justamente. La idea moderna dice, si Dios es amor, simplemente debería perdonar todo sin consecuencias. Pero si pensamos en este ejemplo, imaginemos un juez en Ecuador que deja libre a un violador o corrupto y dice, lo hago por amor. ¿Diríamos que eso es amoroso? De ninguna manera. Diríamos que es injusto, que es corrupto, que es inmoral. El amor verdadero no ignora el mal. El amor verdadero no llama bueno a lo que destruye. Así que, mis hermanos, Dios no puede ignorar o dejar de lado su justicia, ni siquiera en nombre del amor. Dios es perfecto en todos sus caminos y todos sus atributos existen juntos en perfecta armonía, sin contradicción y sin confusión. Así que, si Dios es amor y si Dios es justo,
su amor y su justicia nunca van a confundirse o a contradecirse. Por lo tanto, el amor de Dios siempre debe ser un amor justo, o en otras palabras, el amor de Dios es justo. Esta es la gran razón por la que Cristo murió. En Cristo, Dios no tolera la rebelión del hombre, sino que la confronta y hace un camino para que el pecador se reconcilie con Él. Nos dice que estamos equivocados y nos advierte del juicio venidero, pero Él también provee un camino para que seamos perdonados y hechos justos por medio de la muerte de su Hijo. Ahí Dios satisfizo las demandas de su justicia en contra del pecador y ahora puede manifestar plena y libremente su amor a aquellos que confían en Él. Existe un resumen que nos puede ser útil, mis hermanos. Lo primero que podríamos decir es que Dios es amor y su amor se manifiesta en su benevolencia para con su creación, incluso para con el pecador. Es por eso que el texto dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, trae lluvia que cae sobre los malos y los buenos, hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿verdad? Pero también Dios es justo y su justicia se manifiesta en la recompensa del justo y el juicio de los injustos. Y todos los hombres han pecado, eso lo sabemos, no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno. Por tanto, todos los hombres están sujetos al juicio de Dios, lo cual tiene como resultado la condenación. El amor, mis hermanos, y la justicia de Dios se manifiestan de manera cooperativa en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios se hizo hombre, llevó los pecados de los hombres y sufrió la justa ira de Dios que ellos merecían. Por su muerte, Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios para que Dios pueda manifestar libre y plenamente su amor a aquellos que confíen en Él. El amor de Dios, mis hermanos, se manifiesta entonces en que todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo son justificados ante Él y les es concedida una inquebrantable comunión con Dios. La justicia de Dios se manifiesta aún más en que todos aquellos que rechazan el Evangelio serán juzgados con perfecta equidad e imparcialidad por cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Así que, mis hermanos, debemos recordar el amor verdadero, incluso podríamos decir el amor divino, no ignora el mal. Dios no se hace de la vista gorda. Puesto que Él es justo, Él va a dar a cada uno lo que se merece. Y si todos los hombres son injustos, Él tiene que juzgarlos y condenarlos. Pero por amor, Él envió a su Hijo a morir en una cruz, llevando los pecados de aquellos pecadores que se arrepienten y creen en Él. Y así son justificados. Así que la pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin invalidar su justicia? Ese es un dilema que debe ser respondido. Y la respuesta no es que Dios ignora el pecado por completo, jamás. La respuesta es que Dios satisface su justicia, pero lo hace en un sustituto. Así que acompáñenme, mis hermanos, a profundizar un poco más acerca de esto en Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, nosotros encontramos una de las autodescripciones de Dios más importantes en todas las Escrituras. En este texto se presenta poderosamente la relación entre el amor y la justicia de Dios. Así que vamos a leer Éxodo 34, los versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y para poner un poco en contexto de lo que estaba sucediendo, aquí Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le concede esto, pero le dice a Moisés: no vas a ver mi rostro, solo mi espalda. Y tú vas a estar colocado en una peña y yo voy a pasar.
Y noten lo que dice el versículo 6. Y pasando Jehová... permítanme leerlo en la Biblia de las Américas, mis hermanos. Voy a leerla en esta versión, la Biblia de las Américas. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí en el versículo 6, Dios usa varios términos para describirse a sí mismo y su disposición hacia el pecador. Noten, mis hermanos, cuando vemos el versículo 6, primero vemos la palabra compasivo. El Señor, Dios compasivo. Y esta palabra se traduce del hebreo rahum, el cual denota a alguien que es compasivo o misericordioso. De hecho, en la Reina Valera se traduce de esta manera, misericordioso. Pero esta misericordia, esta compasión es especialmente con los necesitados, con los débiles o los pecadores. Y se usa también en el Salmo 103:13 para describir la relación entre un padre y sus hijos necesitados. Ahí dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Pero también otra palabra que se usa aquí para la autodescripción de Dios es clemente, compasivo y clemente. Y esta palabra se traduce del hebreo Hanun, el cual denota a alguien que muestra misericordia o piedad al necesitado. Y se usa con frecuencia para referirse a alguien en una posición superior que condesciende a las necesidades de alguien en una posición inferior que no tiene derecho a hacer ninguna demanda. También puede ser usado para referirse al acreedor que tiene piedad o misericordia de un deudor que no puede pagar. Pero también otro término, otra expresión que se usa en esta autodescripción de Dios es lento para la ira. Lo notaron ahí, el versículo 6 lo dice, lento para la ira. En la Reina Valera está tardo para la ira. Y esta frase también puede ser traducida como paciente o longánimo. Y la palabra ira en este texto se refiere literalmente a una nariz o una fosa nasal, como cuando vemos la imagen de un toro muy embravecido que dilata sus fosas nasales y lo vemos furioso y haciendo ese ruido de... Eso es lo que denota esto, enojo o ira. Y la idea no es que Dios puede tolerar el pecado por mucho tiempo, ni que es necesaria una gran cantidad de pecado antes de que Dios se moleste. Pues las Escrituras declaran que Dios es un Dios que se indigna cada día contra el impío. La idea, mis hermanos, de cuando decimos que Él es lento para la ira, es más bien que el amor y la misericordia de Dios refrenan su ira contra el pecador, dándole amplia oportunidad al pecador para arrepentirse antes de que finalmente caiga el juicio. Pero la cuarta expresión que encontramos en este texto es que Él es abundante en misericordia y verdad. En la Reina Valera está grande en misericordia y fidelidad. Y la palabra misericordia aquí puede ser también traducida como bondad o amabilidad. O también puede ser traducido como amor inalterable o amor leal. Y la palabra verdad nos denota firmeza o fidelidad. Así que encontramos esta autodescripción de Dios, compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Pero aquí, mis hermanos, se nos dice, con todas estas expresiones se nos está hablando de que Él es un Dios de amor. Y esta es una de las principales autodescripciones de Dios en todas las escrituras. Pero en el versículo 7 hay algo muy llamativo. Noten lo que dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí, mis hermanos, encontramos esta descripción que de verdad es muy enternecedora, porque se nos está diciendo que Dios perdona. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y con esta palabra perdona significa literalmente levantar, cargar o llevar. Y es como si el Señor estuviera tomando nuestros pecados y lanzándolos lejos de su presencia. El Señor es el Dios que quita nuestro pecado. Y estos tres términos, iniquidad, transgresión y pecado, son usados para describir el pecado. Y aunque cada una de estas palabras tiene un significado distinto, la idea principal que se comunica es que Dios perdona todo tipo de pecados, pecado de toda clase. Y esta verdad debería traer gran consuelo a los pecadores. Pero noten lo que sigue diciendo: y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Notan eso? ¿Cómo esto puede ser posible? Dios declara en este texto que Él es el Dios de amor y que Él perdona todo tipo y clases de pecados. Sin embargo, Él también explica cómo responderá a quienes sean declarados culpables. Y Él dice que no tendrá por inocente, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden ser reconciliadas estas dos verdades? Por un lado se nos está diciendo que Dios es misericordioso, que es lento para la ira, que tiene una misericordia abundante, que es clemente, que perdona. Pero por otro lado se nos está diciendo que Él castiga y que no tendrá por inocente al culpable. Dios no dejará sin el castigo que merece el pecador. Entonces, ¿perdona o no perdona? Aquí vemos lo que parece ser una gran contradicción. Dios ama y perdona al pecador, y sin embargo advierte que ningún pecador quedará sin castigo. ¿Cómo pueden ser reconciliadas estas dos declaraciones aparentemente contradictorias? La respuesta, mis hermanos, se encuentra en Jesucristo. Y escuchen esto con atención, mis hermanos. En su justicia, Dios sí castiga a cada pecador por cada pecado. Sin embargo, en su amor, Dios envió a su único Hijo como sustituto para llevar los pecados de su pueblo y sufrir el castigo que ellos merecían. En la muerte de Jesucristo, Dios demuestra tanto su justicia como su amor. Allí en la cruz, estos dos atributos estaban siendo desplegados: el amor de Dios y la justicia de Dios en perfecta armonía. Los que creen en el Evangelio son perdonados gratuitamente porque sus pecados ya han sido castigados por medio del sufrimiento y la muerte de Cristo en el Calvario. Pero los que se rehúsan a creer siguen siendo completamente responsables por sus pecados y serán juzgados ante el trono de Dios. Así que no nos confundamos. El amor de Dios no hace que Él ignore los pecados y diga, bueno, no pasa nada, los perdono a todos. Jamás. Dios nos libre de tener un pensamiento acerca de Él de esta manera. Él va a juzgar y castigar al culpable, pero también Él es un Dios perdonador, que perdona toda clase de pecados, pero cuando son puestos en la cuenta de ese sustituto, Cristo Jesús. Así que
Basado en lo que hemos aprendido en esta lección, vamos a resumir en nuestras propias palabras la verdad bíblica de que el amor de Dios es un amor justo, o que el amor de Dios es justo. Y podríamos decir lo siguiente: Dios no puede dejar sin castigo al pecador, porque es culpable, porque Dios es justo. Dios no puede dejar sin castigo al pecador, porque Dios es justo. El pecador tiene que pagar por sus delitos y crímenes contra Dios. Sin embargo, porque Dios también es amor, ha dado a su Hijo para que en la cruz y al morir su Hijo pagara por los delitos y crímenes del pecador, el justo por los injustos. Es por eso que cantamos aquel cántico precioso, glorioso intercambio. Es un glorioso intercambio de lugares, el justo por los injustos. Cristo, que fue inocente, está recibiendo todo el juicio de Dios que merecía aquel que verdaderamente era culpable y que había cometido muchos pecados. Pero a eso es lo que llamamos la muerte vicaria de Cristo, un sustituto. Pero también permítanme resumir con mis propias palabras cómo estas dos declaraciones pueden ser reconciliadas. Por un lado, Dios perdona todo tipo y clases de pecados. Y por otro lado, Dios de ninguna manera dejará sin castigo al pecador. ¿Cómo esto puede ser reconciliado? Bueno, Dios perdona todo tipo de pecados porque todo tipo de pecados fueron castigados en Cristo, en su cruz, y esto solo se aplica a los que creen en Él. Pero Dios también de ninguna manera dejará sin castigo al pecador, porque no todos creen en Cristo, y los que no creen en Cristo, sus pecados no han sido perdonados. Así que, mis hermanos, de esta manera es como nosotros podemos dar una introducción a este atributo del amor de Dios. Y vimos cómo la justicia es el marco del amor de Dios. Sin justicia, el amor se convierte en simple sentimentalismo o complicidad. Noten esto, mis hermanos, el amor sin justicia es permisividad, deja que el mal destruya todo sin intervenir. Pero también la justicia sin amor es condenación, destruye al pecador sin esperanza. Pero el amor con justicia es el Evangelio, porque Dios castiga el pecado, pero provee al sustituto. Así que es aquí donde el amor y la justicia se encuentran. En la cruz, la justicia de Dios no fue ignorada, sino que fue satisfecha. Dios no dijo, no importa el pecado, sino que dijo, el pecado será castigado, pero el castigo cayó sobre el sustituto. Allí, en aquella cruz sangrienta del Calvario, la justicia fue cumplida, el amor fue demostrado, la santidad fue preservada, la misericordia fue ofrecida, el amor no anuló la justicia y la justicia hizo necesario el sacrificio. Y de esta manera, y comprendiendo esto, es como nosotros podemos generar en nuestro corazón abundante gratitud, de nuestros labios salga una alabanza hacia nuestro Dios. Mis hermanos, que todos nuestros afectos sean depositados en este Dios. Porque el mandamiento es claro, donde se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén.